Buenos días, hermano. Qué bueno que podamos reunirnos nuevamente en esta mañana del día domingo para poder acercarnos de nuevo al Señor, alabarle, poder escuchar su palabra. Es realmente un privilegio, en medio de lo que estamos padeciendo y sufriendo, que al menos a través de esta vía, como todos los domingos hemos intentado a partir de esta cuarentena, el poder estar cerca, el poder compartir la palabra como hermanos, aún estando cada quien en su casa, cada familia representada. Gracias al Señor por esta oportunidad, así como ustedes tuvieron la voluntad de abrir este link para ver la palabra de hoy, pues no solo esta palabra de hoy, sino toda la palabra que se ha venido subiendo a las redes a través de YouTube, Bendición y Vida, están disponibles para ustedes cuando así lo deseen. Tanto el pastor Ender, el pastor Roger, como el pastor de jóvenes Chucho, pues han venido también haciendo sus exposiciones con respecto a la palabra de Dios y están todas disponibles para ustedes, están a su alcance. Espero que sean de provecho. Bien, hermanos, esta mañana he querido tomar como base el libro de los Hechos para hablar de una porción y poder encontrarnos con el Señor a través de esa porción. Quiero que tomemos como base Hechos capítulo 4, los versículos que van desde el 32 al 36. Y he querido titular esta reflexión de esta mañana con el nombre de Iglesia Primitiva. Estamos todos en un mismo sentir. Entonces, vamos a ponerle este tiempo primeramente a Dios para que sea Él dirigiendo y permitiéndonos tomar lo mejor de esta palabra. Señor Dios bendito, te damos gracias una vez más porque tú has permitido que en esta hora, en este momento, estemos aquí delante de ti, buscando de ti, Señor, buscando de tu palabra, queriéndonos acercar a ti, a alabarte, a bendecir lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, a darte gracias y a recibir lo que tú nos quieres dar a través de tu palabra. Oh Señor, sé tú a través de tu Espíritu Santo tomando el control de este momento, tomando el control de mi boca, que en mi palabra solo sea tu santa palabra llegando a cada uno de los corazones de mis hermanos, mi Señor, en donde quiera que están, allí en sus hogares, y que realmente, mi Señor, este sea un tiempo de bendición, de refrigerio para nosotros y de crecimiento al conocer un poco más de ti y de tu palabra. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer esta porción. Les repito, nos vamos a basar en Hechos 4, desde el versículo 32 hasta el versículo 37. Dice la palabra: uno solo era el corazón y el alma de la multitud de los que creyeron, y ni uno solo decía ser suyo propio algo de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban el testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. Y no había ningún necesitado entre ellos, pues todo lo que poseían, tierra o casa, la vendían y llevaban el dinero de las cosas vendidas y la ponían a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, a quien los apóstoles llamaron Bernabé, que significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre, vendió una hacienda que tenía y llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Bien, entremos un poquito en el detalle del libro de los Hechos para poder ubicarlo en lo que vamos a analizar hoy con esta porción. El libro de los Hechos es un libro netamente histórico, es un libro que trata del desarrollo del Evangelio y de la Iglesia del Señor. Libro escrito por Lucas, aunque Lucas no se nombra formalmente en ninguna parte en Hechos, pues utiliza la tercera persona y a veces hace mención de un nosotros. Quisiéramos
está reflejado también nosotros en esta porción de la palabra que se dice que todavía está abierta, porque este libro, como habla del desarrollo de la iglesia, pues nosotros somos parte en la actualidad de la iglesia y seguimos escribiendo la historia. Digo que quisiéramos nosotros mismos estar incluidos en ese nosotros que Lucas nombra allí. Bueno, ese es más o menos el marco del libro de los Hechos. Como saben, estamos hablando aquí de la gestión inicial de los primeros creyentes y de los apóstoles, a partir del momento en que el Señor resucita y luego asciende a los cielos, dejándonos con la gran comisión. Ese es el marco referencial del libro y de lo que estamos hablando. Mi intención básicamente es que podamos hacer una evaluación que muchas veces nos lo pide la palabra, nos lo pide el propio Cristo que hagamos, que constantemente nos estemos revisando nosotros mismos en medio de lo que hacemos, en medio de lo que estamos viviendo, y nos escudriñemos en la palabra y podamos poner delante del Señor nuestra actuación. Entonces hoy quisiera que pudiéramos vernos en un comparativo entre lo que había sido esa iglesia primitiva y lo que somos nosotros como iglesia actualmente. Sé que en este ejercicio pues vamos a tener algún impacto, sé que en algún momento nos pudiera doler, pero la intención realmente es que podamos crecer en función de lo que Dios nos está exponiendo. Tomé esta porción en particular porque en la misma vamos a identificar 3 aspectos o características importantísimas. Hay muchas más, ¿no? Pero estas son para mí las 3 características básicas que presentaba la iglesia primitiva, y la vamos a contrastar con las características que tenemos hoy en día en la iglesia del Señor. Entonces, bueno, vayamos escudriñando un poco la palabra. Dice el primer versículo que estoy tomando, que es el 32, uno solo era el corazón y el alma de la multitud de los creyentes, y ni uno solo decía ser suyo propio algo de lo que poseía. Esto me va a llevar inmediato a una porción que está en Juan capítulo 17, versículo 6 al 11. Fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, y dice la palabra allí: manifesté tu nombre a los hombres del mundo que me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y conocieron verdaderamente que salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, pues son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Ya nuestro Señor Jesucristo anunciaba la intención hermosa en su evangelio de cómo quería que nos comportáramos nosotros aquí en la tierra. Y una vez Él, antes de ascender, en el comienzo del libro de Hechos, nos dio una luz de hacia dónde dirigirnos y nos dio la gran comisión. Todos sabemos la gran comisión que está en Mateo 28, ¿verdad? La sabemos de memoria, pues nos entregó eso para poder hacerlo, ese mandato. Y si quisiéramos, pudiéramos ver también en Hechos 1 lo que es el orden particular que tiene el libro en general, que es como el punto álgido que se maneja en todo el libro de Hechos, o se desarrolla en todo el libro de Hechos, y lo encontramos en el capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese es el sentido de lo que estamos hablando. Fíjense bien, hermano, en esta iglesia primitiva
había una particularidad. Todos tenían todo en común y todos se manejaban absolutamente de esa manera, con alegría, dando fe del Evangelio del Señor, acercándose a la gente, buscando llegar con las buenas nuevas a todo aquel que lo necesitaba. Empezando por Jerusalén, siguieron a Samaria y así continuó después con la tarea de Pablo por todo el mundo y el resto de los apóstoles. Entonces, una característica que ya se ve en este capítulo 32 y que vamos a ir tratando más adelante. En el versículo 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban el testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. Me permito recordar aquí en este versículo al mismísimo Pedro en su segunda carta, segunda de Pedro 3:18. Podemos buscarlo aquí en la palabra. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Esto es otra particularidad, otra característica importante de la iglesia primitiva, y debe ser también la característica importante de nuestra iglesia hoy. El poder crecer en la gracia del Señor, conocer día a día más, cada vez más de nuestro Señor Jesucristo, y el poder cumplir con esa gran comisión, revestirnos de ese poder en el Espíritu Santo y poder confiar en llevar el Evangelio. Del versículo 34 al versículo 37, básicamente estamos tocando el hecho de cómo era desprendida la iglesia o los miembros de la iglesia en este tiempo, y donde vivían de una manera entregando todos sus bienes al común, vendían lo que eran de ellos y los ponían a los pies de los apóstoles para que pueda ser utilizado en las necesidades de cada quien o en las necesidades del ministerio. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Muchos utilizan en este tiempo esa parte de la porción de la palabra como fundamento del diezmo, pero aquí estamos hablando realmente de las ofrendas, y estamos hablando de lo que Dios colocaba en el corazón de cada uno de los nuevos cristianos, ¿no? Y en este tiempo estos nuevos creyentes tenían un convencimiento de que el Señor venía pronto de nuevo, y que ellos se entregaban con denuedo a lo que Dios le había asignado como tarea, y por ello ellos veían una inmediatez del final de sus días, aprovechando al máximo cada día que vivían, y por ende tenían en su corazón poder entregar todo en un pote común. No quiere decir ahora que nosotros vivamos bajo este sentido, porque también hago la connotación que hay una corriente teológica que no es nada nueva, pero es conocida, y que quiero que ustedes tengan presente, que tiene que ver con esa teología socialista, y en verdad me parece tan fuera de lugar, porque nada más diferente que la ideología socialista y lo que es el Evangelio del Señor, pero tratan de querer hacer ver que hay una relación con la palabra del Señor en el hecho de que el Evangelio y el socialismo es lo mismo, porque apuntan a bienes comunes, que no hay una propiedad individual, sino que todo es de todo el mundo, y eso no es así. De hecho, saben, cuando tengamos el tiempo en casa podemos leer todo el libro de Hechos, colocando de antemano este criterio que le estoy poniendo delante, y escudriñando la palabra, y pueden darse cuenta que una vez que culmina justamente este capítulo 4, en este versículo que le digo, abre el capítulo 5 contando la experiencia de Ananías y Zafira, quienes al ver esto que había hecho Bernabé, que había vendido sus bienes y los había entregado por completo al grupo de apóstoles para ser utilizados por todos los hermanos, pues habían sido felicitados, de alguna manera habían recibido un tipo de reconocimiento, y esto encendió en Ananías y su esposa pues
el sentimiento natural carnal del humano, que es la envidia, que es el orgullo, y quisieron hacer algo similar. Dijeron, bueno, ¿por qué no nosotros también tenemos nuestros bienes? Vendamos esto que tenemos y eso sí, vamos a guardar una parte para nosotros y entregamos el resto como que si fuera el costo total de ese inmueble, para que nos den el puesto que nos merecemos, para aparecer como líderes importantes, dadores en el grupo. Y nos ponemos de una vez a pensar, es así como nosotros vemos nuestra vida en la iglesia. Es así como en muchas ocasiones hemos visto a alguien dar a la iglesia por el hecho de quedar bien delante de otros, o por reflejar que somos más importantes que otros que no pueden dar o que no dan lo suficiente. El resto del cuento de Ananías y Zafira es triste y lo vemos, sabemos que existe allí. Pedro los confronta y les dice por qué quisieron mentirle al Espíritu Santo. Pero lo importante es que en esos versículos, y creo, si no me equivoco, que entre el 3 y el 4 más o menos, explica muy bien el hecho de que los bienes no eran comunes y que en ese tiempo no era una obligación que nadie vendiera las cosas y las pusiera adelante, sino que era un hecho que el Espíritu Santo le ponía a cada quien en su corazón. O sea, era el actuar de el fruto del Espíritu en el andar de esas personas que hacía que esas personas hicieran eso. Y quiero leerlo para que se den cuenta. En el versículo 3 dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras el precio de la propiedad? Y en el 4 dice, reteniéndola. La pregunta importante dice aquí, ¿acaso no quedaba siendo tuya y una vez vendida no estaba a tu disposición? ¿Por qué entonces por qué pusiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjense que él dice, ese bien no es tuyo nada más. O sea, ¿para qué haces una venta de un bien que es tuyo para luego o tratar de engañar al Espíritu y decir, mira, esto lo vendí completo y esto es lo que me dio, pero me estoy guardando una parte aquí en el bolsillo, mintiéndole al Espíritu Santo, ofendiendo al Espíritu Santo? Esa parte allí es importante. Vean que en ninguna parte en el Evangelio decía, o Pedro no dijo, mira, era tu obligación que vendieras y pusieras todo. Nunca le dice eso. Lo que le dice es que eso era tuyo, y si lo vendiste, el dinero que recabaste sigue siendo tuyo. ¿Cuál es la intención de decir que era menos o era más o era algo para quedar bien delante de los demás? Ese fue el tema por el cual confrontó Pedro a Ananías. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos ver y vamos a concentrarnos en hablar en esas tres características que presentaba la antigua iglesia primitiva y que deberían ser las mismas tres características que vive nuestra iglesia actual. La primera de esas características, y tiene que ver mucho conmigo, con los líderes ahorita de la iglesia, es que los líderes de la iglesia primitiva eran frontales, eran valientes. No quiero decir con eso, en este caso, que los líderes actuales seamos cobardes, pero voy a ahondar y vamos a entrar para que vean las características. ¿Por qué eran valientes estos líderes de la iglesia primitiva? Y sabemos que cuando arrancó la iglesia primitiva, los líderes, por supuesto, eran los propios apóstoles. En nuestro caso, en la iglesia de hoy, son los pastores, son los líderes de ministerio, son los ancianos. Pero bueno, veamos en el caso de la iglesia primitiva, ¿por qué yo llamo a estos líderes frontales o valientes? Antes de esta porción que estamos tratando en el versículo 4, en el capítulo 4, perdón, vemos cuando abre el capítulo de cómo comienzan a convertirse los primeros creyentes en nuestro Señor a partir de el transitar de Pedro lleno del poder del Espíritu Santo, luego de haber estado en el día de Pentecostés,
y haber sido revestido de la gloria del Señor. Vemos cómo inicia su tránsito hablando, convirtiendo por primera vez a 3.000 personas con solo hablar. Luego vemos en este capítulo 4 cómo él se dirige con Juan hacia el templo en Jerusalén en la hora de la tarde, a las 3 de la tarde, y se consiguen que están dejando a aquel cojo de nacimiento, que lo conocía mucha gente en el templo de Jerusalén en aquel tiempo, porque lo dejaban en la puerta la hermosa del templo, y bueno, era un cojo de nacimiento, no era que había sufrido ningún problema ni nada por el estilo, sino que desde el vientre de su madre ya él vino con ese problema, y lo acostumbraban a dejar allí, y él pedía limosna a todo el que entraba al templo. Cuando Pedro y Juan se acercaron a él, él los miraba con ansia, suplicándole, esperando qué era lo que le iba a dar alguno de ellos en cuanto a esa limosna que pedían. Y bueno, y ahí están las famosas palabras de Pedro, que le dice: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te voy a dar. Y de inmediato lo toma la mano derecha y le dice: levántate y anda. Y de inmediato ese cojo es milagrosamente recuperado y salta de júbilo, se les prende a ellos al cuello, alaba al Señor, entra con ellos al templo. La gente del templo automáticamente le reconocen, porque como es alguien que ha estado formalmente y por mucho tiempo sentado allí, pues casi todos los que asisten al templo, por no decir todos, le conocen y sabían quién es, y se dan cuenta del milagro que ocurre, se acercan hasta ellos y ven con asombro lo que el Señor había hecho. Y sin embargo, Pedro allí corrige a esas personas del templo, porque lo miraban de alguna manera como diciendo: wow, mira lo que han hecho estas personas. Y Pedro les dice: no hermanos, no es por mí, ni es por Juan que este hombre está saltando de júbilo aquí con nosotros, es por el poder de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, ese que ustedes despreciaron, ese que ustedes entregaron y cambiaron por alguien que en verdad sí merecía la muerte y al cual ustedes no obedecieron. Y allí comienza a dar testimonio con fuerza este líder que es Pedro, y dice en la palabra que estas personas pues son confrontadas, se estremecen, y hace la segunda vuelta de conversión. Dice que en ese momento 5.000 personas se convierten. Pero fíjense que le digo la característica de la valentía, porque ese revuelo que causan hace que los principales líderes del templo, ¿verdad?, vieran el movimiento y dijeran: ¿qué está pasando aquí? No, esto no puede ser. Mira, estas son gente que están velando en nombre de Jesús, y los toman prisioneros. Toman a Juan y toman a Pedro. Ya como es hora de la tarde, los dejan retenidos y pasan la noche encarcelados. Dice que dentro de esas personas que apresaron a Pedro y a Juan están Caifás, está Anás, están los líderes principales de saduceos y fariseos, los mismos que entregaron y solicitaron delante de Pilato que crucificaran a Jesús. Y entonces, al esperar a la mañana siguiente, confrontaron a Pedro y a Juan y le dijeron: ¿en nombre de quién ustedes hacen esto? ¿Cómo ustedes están haciendo esto? Y Pedro, dice la palabra, que lleno del Espíritu Santo les dice: ¿saben? Esto lo hemos hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien resucitó. Esa piedra desechada por ustedes, que hoy por hoy se convierte en piedra angular. Y es en ese nombre poderoso que hoy por hoy esta persona puede estar celebrando al lado de nosotros. Imagínense, ¿cómo no va a ser valiente?
aquel Pedro que lloró, aquel Pedro que en el momento de la crucifixión de Jesús negó 3 veces que había andado con él y que sabía quién era Caifás y que sabía quiénes eran esos líderes que habían hecho que crucificaran a Jesús. Ahora, en este momento, con gran valentía, con una entereza espectacular, le decía, ¿en nombre de quién? De Jesucristo. Y le decía en su cara que habían hecho lo peor que pudieran haber hecho, que era entregar al Mesías prometido que había esperado el pueblo de Israel. Entonces, en esta situación, Dios protegió extraordinariamente a Pedro y a Juan, porque estas personas, viendo la cantidad de testigos del hecho que habían realizado, del testimonio que habían dado, a sabiendas de que este joven era un joven que había nacido cojo, dice la palabra que ya tenía 40 años, o más de 40 años, o sea, que había tenido 40 años de su vida desde el nacimiento cojo, y ahora brincaba y saltaba y daba fe de lo que habían hecho en el nombre de Jesús. No encontraban cómo realmente castigarlos o cómo reprenderlos, y en medio de esa multitud que les apoyaba. Entonces decidieron, hablaron entre ellos y dijeron, bueno, vamos a decirle que se vayan, pero que no pueden decir nada en nombre de ese Jesús, ni pueden seguir declarando delante de más nadie lo que pasó. Y así fue, le dijeron a Pedro, pero Pedro les dijo, saben, yo no estoy aquí para hacerle caso a hombres, estamos aquí para seguir lo que nos encomendó nuestro Señor Jesús. Y claro que sí, vamos a seguir declarando realmente el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Y se vieron atados de manos y lo soltaron. Dice que después inmediato ellos se fueron con el resto de esa iglesia primitiva que estaban allí, y los hermanos celebraban cuando escuchaban lo que había pasado con estas personas. Hicieron una oración poderosa delante del Señor y dijeron, gracias Padre, que tú eres creador de todo y has permitido que nosotros salgamos en medio de esta situación. Te pedimos que tú nos fortalezcas para poder llevar tu palabra y tu evangelio con denuedo. Eso pedía la iglesia primitiva, y eso eran esos líderes valientes de ese tiempo. Consideremos, hermanos, somos nosotros así en la iglesia de hoy. ¿Saben? Pensemos por un momento, hoy por hoy estamos en esta situación de eventualidad en medio de esta pandemia por este virus, la COVID-19, pues estamos bajo una cuarentena, cada quien en su casa, y no podemos físicamente acudir a la iglesia. Eso representa, por supuesto, una limitante, pero piensen, esa limitante no es permitida por Dios, y esa limitante no busca en medio de esta misma situación que despertemos, que seamos movidos. Dios nos está diciendo, saben, no necesitan un espacio físico, lo que necesitan en verdad es despertar y saber que los días son malos, que el tiempo se acerca en que regrese por ustedes, en que me manifieste, y antes de que eso pase van a ocurrir otros hechos peores. O sea, nunca vamos para bien, vamos para peor, vamos a persecuciones, vamos a ir a peores situaciones. Quizás esto es algo bien puntual, donde Dios nos está mostrando una situación dentro de muchas situaciones que nos pueden esperar más adelante. ¿Y nosotros cómo actuamos? ¿Estamos bien parados, con ganas de compartir el evangelio, de utilizar las herramientas que tenemos, de adecuarnos a los días que estamos viviendo, de hacer lo correcto? Y nosotros como líderes estamos siendo valientes. ¿Saben? Pedro, Juan, Pablo eran personas que no le temieron en ningún momento al castigo, a la cárcel, a los azotes. Incluso no temieron nunca a que los mataran por llevar el evangelio. Hoy nosotros como líderes, yo me veo en ese espejo y me evalúo y digo, Señor, es otro nivel, nosotros no estamos a ese nivel, perdónanos. Deberíamos estar así, deberíamos realmente esforzarnos todos los días por llevar tu palabra
y entregarnos de esa manera frontal como esa iglesia primitiva, a cumplir lo poco que tú nos has encomendado. Y sin embargo, nos vemos a veces con flojera, a veces decimos, bueno, no tengo cómo compartir. Usted no ha pensado que estando en su edificio, cuando sale en la mañana a tomarse el cafecito por el balcón y se asoma, y de repente tomando el cafecito ve al vecino de al lado, o ve a la vecina del otro lado, y simplemente con su mascarilla o sin ella porque están bien lejos, asiente con la cabeza o levanta la mano nada más, en vez de tomarse el tiempo, ¿sabe? Y decir los buenos días vecina, buenos días vecino, ¿cómo están? Espléndido este amanecer, todo hecho por Dios, ¿saben? Dios los ama y quisiera compartir con ustedes algunas palabras. Eso es un momento especial que pudiéramos hacer, ¿saben? Hay muchos que me he conseguido y dicen, mira, yo no domino las redes, yo no domino las cosas modernas que hoy ven los jóvenes, el WhatsApp, el Facebook, el Instagram. Sí, pero si tú tienes un teléfono donde puedes llamar, donde puedes pasar así sea un mensajito, ¿por qué no te tomas el tiempo y compartes con aquellos que están cerca de tu círculo y que no conocen de Dios? Entonces eso es lo importante. Aparte, dentro de esas características podemos ver que esos líderes de la iglesia primitiva eran valientes y eran frontales, eran sinceros y directos, ¿saben? No tenían contemplación en el sentido de dejar pasar cosas que fueran negativas para el evangelio de Dios. Y lo digo así porque ya nombramos lo que pasó con Ananías y Zafira. Fíjense que cometiendo este error, Pablo los confrontó. Hoy por hoy, con tristeza, vemos que hay pastores, quizás no en nuestra iglesia, pero hay pastores que no les gusta confrontar el pecado, no les gusta confrontar a los pecadores, y hay miembros en la iglesia que no les gusta que le digan lo malo, sino que les gusta escuchar solamente lo bonito. Les gusta escuchar que los pastores le digan de bendición, de amor, pero que no le digan lo feo que es el pecado y lo mal que puedan estar en el pecado. Hermano, necesitamos realmente vivir el sano evangelio, conocer de él y hacerlo vida en nuestra vida, ¿saben? Es hora que aclaremos muchos puntos y que pidamos mejorar en esos aspectos, porque lo que está sucediendo entorpece nuestro propio crecimiento, nuestro testimonio y lo que podamos alcanzar en nuestras comunidades, en nuestros hogares, en nuestra vida del día a día. Fíjense bien, muchos dicen, bueno, pero ¿cómo vamos a estar confrontando al pecador? Hablé también no hace mucho en el estudio positivo de Gálatas, en el capítulo 5, cerrando, sobre el llamado que nos hace también Dios a que como hermanos espirituales podamos decir a los hermanos que esté equivocado o que está haciendo el pecado, confrontarlo en ese pecado. Así que debemos recurrir a la palabra sana de Dios y buscar la forma correcta, pero ser como eran estos líderes en la iglesia primitiva, ser frontales, sinceros, directos. ¿Saben? No nos llama el Señor a menospreciar a un hermano porque peca, no nos llama a tirarlo a un lado, a restringirlo o a castigarlo, pero sí nos llama a corregir. ¿Saben? Me consigo mucha gente que dice, sí, Dios es amor, y ahí ves tú, ¿verdad? Al famoso versículo que tocamos, que es Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amor a Dios al mundo, y lo tienen de memoria, sí, Dios es amor. En verdad, Dios es amor, pero ¿saben? Dios no le gusta el pecado, y Dios no le gusta el pecador. Quiero que hagamos un ejercicio. Vamos a revisar Salmo, por favor, mis hermanos. Salmo 5. Quiero que lo busquemos rapidito y veamos algo para redondear este punto. Salmo 5, versículos 4 y 5.
Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la impiedad. Dios no se complace en el pecado. La maldad no habita contigo. Y luego dice el versículo 5, los arrogantes no se presentarán ante tu vista. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Iniquidad es pecado. Técnicamente aquí la palabra de Dios dice, sabe que no se está retratando al Señor con ningún pecador. Dice, aborrece a todos los que hacen iniquidad. Entonces, mi hermano, sí existe un Juan 3:16, pero también existe un Salmo 5, 4 y 5. ¿Cuál es el llamado de nosotros? Hermano, nosotros que por gracia de nuestro Señor hemos sido llamados para nacer de nuevo, crecemos por esa fe que Él nos regala, debemos andar en su espíritu y crecer día a día en la fe, porque sabe, quien no anda en este camino de santidad no va a poder ver realmente la promesa grandiosa de poder estar en la presencia de Dios. No estoy hablando aquí de que la salvación se pierda, sino que nuestro andar día a día debe ser de santidad. A eso estamos llamados. Y los pastores, los líderes, tenemos que ser fuertes y enfrentar el pecado en nuestra congregación, poder ayudar al hermano que está en ese problema y darle el mejor soporte para que salga de allí y comience a vivir su vida realmente bajo el significado de santidad que es apartado para el Señor. Esa es una característica de esa iglesia primitiva que nosotros tenemos tan débil hoy por hoy. La segunda característica que vimos en el versículo 33, que es gran poder que tenía y el actuar bajo la abundante gracia, tiene que ver con esa entrega de cada uno de los miembros de la iglesia primitiva. ¿Saben? Para los miembros de la iglesia primitiva era un deleite formar parte de la iglesia. Era una bendición estar allí. Y quiero que leamos en el mismo Hecho una porción que lo ratifica. Y está en Hechos 2, del 46 al 47. Fíjense bien, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo gracia hacia todo el pueblo, y cada día el Señor añadía al número los que iban siendo salvos. ¿Saben qué había allí? Había constancia. Dice que era de día a día, de partir el pan en el templo, en las casas. Eso era la búsqueda constante de aprender más de Dios, de buscar de mi Dios, de tener fe, de resolver todas las cosas con oración, de poner cada paso que dábamos en oración, no como ahora que acudimos a los hermanos o a las personas que están al lado de nosotros en oración, ya cuando tenemos un problema tan grave que no hay otra solución. ¿Vivimos realmente nosotros en oración? ¿Cuántas veces oramos, hermanos? ¿Cuántas veces antes de tomar una decisión importante en nuestra vida nos detenemos, llamamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, nos sentamos y decimos, ¿saben? Estoy planificando esto, quiero hacer tal cosa, quiero poner esto delante de Dios, oremos, acompáñenme aquí en esto para tomar esta decisión. ¿Lo hacemos? No sé si lo hacemos, pero eso es lo que deberíamos hacer. Esa iglesia primitiva aprendió que todo lo podían resolver por oración. Eran además, saben, entregados, dados al pueblo. Dice aquí que con alegría y con sencillez de corazón, ¿verdad? Compartían con todo aquel. Es decir, el pueblo amaba a los miembros de la iglesia.
Y además, ¿verdad? Por ese accionar y ese testimonio se añadían día a día lo que Dios tenía previsto que iban a multiplicar a esa iglesia. ¿Saben? Me da tristeza porque antes de esta cuarentena en el COVID, yo podía ver, no solo aquí, sino en otras iglesias, que hay muchos miembros que son de los que llamamos eventuales u ocasionales. Aquellos miembros que si van a la iglesia es los domingos nada más a escuchar una prédica, jamás usan una Biblia y se conforman con lo que reciben en esa prédica para pasar todo el sábado. O sea, se repotencian nada más con lo que sale allí o con lo que se dice ese domingo. Hay otros que si van el domingo, pues no van el jueves a la oración. Otros que si van el domingo y van el jueves a la oración, no sirven en la iglesia. Porque, bueno, mira, mucho tiempo, o sea, no vamos a estar también estando en otras cosas y sirviendo, cuando el propio Señor nos dio como testimonio que Él no vino a ser servido, sino a servir. Entonces, ¿dónde está el compromiso como hijos de Dios en la iglesia de hoy? ¿Cómo podemos ver todavía hacia atrás el testimonio de estos hermanos y no sentirnos a veces movidos a que estamos haciendo mucho menos de lo que deberíamos hacer? Esa es una característica importante de la iglesia, ¿saben? Todos ellos buscaban con ansia de conocer más de su Señor y de ir creciendo en santidad. Yo veo con tristeza que pocos están interesados en crecer en Dios. No toman el tiempo para leer la palabra, no toman el tiempo para tener un devocional, para poder escuchar lo que el Señor les quiere decir. ¿Saben? Hay un tiempo especial de comunicación, de oración con Dios, donde podemos interceder por nuestros hermanos, poner nuestras propias peticiones, pedir por nuestros proyectos y sueños. Y un tiempo donde en esa misma oración nos callamos y esperamos que Dios nos hable. Y Dios nos habla a través de su palabra. Eso es lo que deberíamos buscar. Y no estamos haciendo. Y como no lo estamos haciendo, hermano, en algunos casos, no quiero decir que ese sea su caso en particular, pero como no lo están haciendo en algunos casos, algunas personas se dejan llevar por cosas falsas que andan en las redes, por algo que pueda decir alguien en algún momento y que no forma parte del evangelio, de la palabra de Dios, y lo toman como propio y lo dicen y lo repiten y lo sostienen. Por allí escucho gente decir: ayúdate que yo te ayudaré. Eso dice Dios. ¿Dónde lo dice? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Eso no está aquí. Pero eso no lo puedes saber si tú no te nutres de la palabra, si no buscas de Dios. Así como dice alguien fácil: mira, no me hables de eso, un Dios castigador, porque Dios es amor, como estábamos hablando ahorita. ¿Por qué? Porque cada quien quiere hacerse de Dios un diosito, algo en particular que sea a la medida de lo que quiere, y no del Dios poderoso, que realmente es el que por su gracia nos llama a su santa palabra. Entonces, hermanos míos, tenemos que buscar de una vez por todas poder movernos en la dirección correcta. ¿Saben? Estas personas desinteresadas querían el bienestar para todos y cada uno. Y eso es lo que no buscamos ahora. Nosotros, por alguna razón, cada quien hoy busca el beneficio individual. Cada quien está en su casa, en su comodidad. Cada quien, ¿sabes? Si dice algo de sí, no dice completo qué es lo que pasa. Yo veo que a veces uno comparte con personas en la iglesia, le llama o los consigue en algún sitio y le preguntas: ¿cómo estás, hermano? En victoria. Y a lo mejor tienen una vida deshecha, a lo mejor tienen un problema de algún pecado, a lo mejor tienen alguna situación por la cual orar, pero no lo dicen a su hermano. No, estas personas convivían, estaban cerquita, decían sus alegrías, sus temores, sus tristezas,
Y eso permitía que cada uno pudiera interceder por el otro, ayudarse, salir adelante. Necesitamos eso, necesitamos esa comunidad, necesitamos que podamos vivir de esa manera nuestra experiencia espiritual y podamos hacer realmente de la congregación Bendición y Vida un solo cuerpo donde nuestro Señor Jesús es la cabeza, donde realmente nos interesemos por qué le está pasando a cada uno de nuestros hermanos, de qué manera les puedo ayudar, cómo hacer el seguimiento, en cariño, en amor. Eso es el deber ser. ¿Saben? Cuando esto pase y se puedan reabrir las puertas, la manera en que Dios suma personas a la iglesia es ver cómo ese testimonio de nosotros en nuestro trato, en nuestro accionar, impacta automáticamente a la sociedad. Dice aquí en la palabra que la sociedad amaba a los cristianos, los quería con esa alegría, con ese amor que vivían, daban un testimonio espectacular. Y ese es el tercer punto, y con este cierro, que está en esta palabra, que es el buen testimonio de la iglesia primitiva. Es ese testimonio que nosotros estamos dando, hermano. Cuando escuchamos a alguien sufrir por algo, por pedirnos, Dios nos dice, ¿sabe? Si te piden la camisa, dale la chaqueta. Si te quitan algo, regálalo, no lo cobres. ¿Ah? Si te pegan, pon la otra mejilla. Nosotros hacemos algo de eso. Siquiera con nuestros propios hermanos, hacemos algo de eso. Demos ese testimonio, hermano. Comencemos a vivir como vivían nuestros hermanos de la iglesia primitiva, siendo congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos, pudiendo llevar, señores, a otros la gracia de nuestro Señor Jesucristo, eso que nosotros hemos recibido y que nos permite estar con bien en medio de esta situación penosa que vivimos, en medio de la situación económica, país que estamos sufriendo, en medio de tantas circunstancias y tantos días transcurridos donde se han afectado los trabajos, los emprendimientos, los negocios, y sin embargo ha faltado el pan en tu casa, ha faltado algo en tu casa. Dios nos ha cubierto en los momentos más duros. Dios nos sigue atendiendo. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Pero nosotros parece que no seguimos siendo como eran nuestros hermanos primitivos. Entonces, eso es lo que en la mañana de hoy quería traerle a ustedes y quiero que les llame a reflexión. Así que permítanme en este tiempo orar para cerrar esta reflexión, mis queridos hermanos. Padre, Señor de la gloria, perdónanos, mi Señor. Sí, perdónanos porque no hemos sido lo suficientemente activos, lo suficientemente concentrados para realizar aquello a lo cual tú nos has llamado. Si lo hemos hecho, no hemos dado nuestro mejor esfuerzo, Señor. Padre, es un reto el poder estar en este momento comparando la actuación de nuestros hermanos en la iglesia primitiva y nuestra vida en este momento. Señor, te pido que nos cambies, Padre, que nos fortalezca. Como nuestros hermanos primitivos en aquel momento estaban dispuestos a entregar su vida tras persecuciones, tras lo que ocurría en el Coliseo, en el circo, y eran llevados a ser devorados. No tenían miedo, Padre, a levantar su mano y a defenderte por fe. Padre, y nosotros estamos llamados a eso, mi amado. Así que, Señor, te pedimos, te rogamos que nos cambie, Señor, que nos transforme, que permitas que esto nos ayude a reflexionar en nuestra vida y a buscar mejorar día a día, a buscar más de ti, a comprometernos con tu palabra, Señor, a llevar
cada uno de tus mandamientos, de tu conocimiento vaciado aquí, Señor, de nuestra mente a nuestro corazón y de nuestro corazón a nuestra vida. Padre, llénanos de tu sabiduría, llénanos de tu Espíritu Santo, mi Señor. Padre, llévanos a casa en bendición. Y llévanos, Señor, en bendición y vida. A ti sea todo honor y toda gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz mañana y feliz inicio de semana, amados hermanos.